¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver hoy el teorema del coseno. En el video anterior estuvimos estudiando el teorema del seno y vimos en qué casos se puede aplicar el teorema del seno para resolver un triángulo. Resolver un triángulo quiere decir hallar los lados y ángulos que no conocemos. Con el teorema del seno y el teorema del coseno, conociendo algunos datos del triángulo, podemos obtener los datos que nos faltan, que queremos averiguar. El teorema del coseno dice lo siguiente. En todo triángulo ABC, recordamos que nombramos a los lados con la misma letra que el ángulo opuesto, pero minúscula. A, el lado B y el lado C. Entonces el teorema dice así. En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los otros dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que esos forman. ¿Está? Este teorema se puede enunciar para cualquiera de los lados. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, quisiera hallar el lado B, el teorema del coseno enunciado para el lado B, ¿qué sería? El cuadrado del lado B es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, el lado A y el lado C, menos el doble producto de estos dos lados, A por C, multiplicado por el coseno del ángulo que esos lados forman, es decir, el coseno de B. Noten que el lado A y el lado C forman el ángulo B. Entonces, el lado al cuadrado acá va a ser el lado opuesto al ángulo que aparece acá con el coseno. Y si lo enunciara para el lado C, esto lo estoy haciendo como para fijar, repetir, para que agarren la idea. La idea no es que memoricen tres fórmulas, sino que memoricen cuál es la idea. La idea es que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Si estoy con C al cuadrado, los otros dos son A y B, A cuadrado más B cuadrado, menos el doble producto de. Si estuviéramos en la clase les preguntaría a ustedes, pero pueden pausar el video ahora y pensar, ¿qué va acá? Entonces iría A y B por coseno de, exacto, C. Muy bien. Así que tenemos entonces el teorema del coseno enunciado 3 veces, pero en realidad es el mismo, es un teorema. Dependiendo del lado que yo quiero averiguar, ahí aplicaré con los datos que tengo el teorema del coseno. Para poder usar el teorema del coseno, el caso básico, digamos, el caso donde inmediatamente nos tiene que venir a la mente la idea de usar el teorema del coseno es cuando yo tengo un triángulo y yo conozco dos lados, conozco, por ejemplo, este lado y conozco este ángulo, el ángulo que esos forman. Si yo conozco dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, con el teorema del coseno puedo hallar el lado que me falta. Si ustedes observan el teorema del coseno, el enunciado comienza muy parecido con el teorema de Pitágoras. De hecho, el teorema de Pitágoras es un caso muy particular del teorema del coseno, porque si ustedes miran en la calculadora, el coseno de 90 grados les da 0. No sé si lo van a ver, pero pueden probar ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que este triángulo fuera un triángulo rectángulo, este fuera el lado A, B y C. Si yo quisiera aplicar el teorema del coseno, ponerle que yo conozco los dos catetos, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? A cuadrado, el hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Y el teorema del coseno me agrega 2 por B por C por coseno del ángulo A. Pero ¿qué pasa? El ángulo A, como es de 90 grados, tiene coseno 0.
Y al ser un producto, 0 por todo esto me va a dar 0. Entonces, se anula, porque en una resta, restar 0, el 0 es neutro. Entonces me quedaría el teorema de Pitágoras. O sea que, si ustedes tienen duda de cómo arranca el teorema del coseno, piensen, teorema de Pitágoras. Es casi lo mismo, solo que tienen que restar esto, que es 2 veces estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. Bueno, memorícenlo como quieran, pero memorícenlo, porque realmente es facilito de memorizar. Ahora, ¿cómo usar eso en la práctica? Entonces vamos a hacer uno de los ejercicios donde este teorema se usa. Por las dudas, si alguien me está mirando este video, porque esto va a quedar público, si alguien está mirando este video y es de otro país o de otro liceo y quiere este repartido, es un repartido muy sencillo de ejercicios, pero me lo puede pedir al correo o me lo deja en un comentario con su correo, dirección de correo, y yo prometo que se lo mando por mail, ¿tá? No hay ningún problema. Este video es principalmente hecho para alumnos del Liceo Campos de Mercedes, pero soy consciente capaz que alguien más lo puede ver. Bueno, vamos con este ejercicio. Este ejercicio me dice que el lado A es 10 centímetros, el lado B es 12 centímetros y el ángulo gamma, que sería el ángulo C, lo voy a adaptar con las letras que tengo acá, es 35 grados. Si yo miro esos datos y los ubico acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo el ángulo A, el lado A, lo tengo, el lado B lo tengo, y el ángulo C lo tengo. ¿Está? 35 grados. Bueno, si yo en este ejercicio quisiera usar el teorema del seno, repasando un poquito la clase pasada, rápidamente me doy cuenta que no lo puedo usar. ¿Por qué? Imagínate que yo planteo el teorema del seno. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. ¿Qué es lo que me pasa? Conozco A, conozco B, pero no conozco ni el ángulo A ni el ángulo B. Entonces no puedo resolver esa ecuación si tiene dos incógnitas. Si conociera el ángulo B, ahí podría hallar el seno de A sin problema y al revés. Siempre para usar el teorema del seno, recordamos que por lo menos necesito un lado y el ángulo opuesto. Y acá no tengo, porque tengo un ángulo, pero el lado opuesto no lo conozco. Tengo un lado, pero el ángulo opuesto no lo conozco. Y el otro lado, el ángulo opuesto no lo conozco. Así que teorema del seno no se puede usar en este caso. Pero el teorema del coseno sí. De hecho, vimos que es la situación ideal. Tengo dos lados y el ángulo que forma. ¿Cómo me quedaría? Quiero hallar el lado C. A ver si ya se lo memorizaron. C al cuadrado igual. Al cuadrado de A, yo me voy a imaginar que alguien me está hablando ahí, que alguien junto con el video me va diciendo. ¿Ah? Cuando éramos chicos, me acuerdo, en los programas de televisión, de repente el actor me decía, ¿y qué te pareció? Y yo decía, me está hablando a mí. Sí, a vos te estoy hablando. A vos. Bien. ¿Qué sigue acá? A cuadrado, B cuadrado, bien, menos 2 por, ¿sí? Eso, A por B por coseno de, ¿qué ángulo? Muy bien, C. Bueno, paviando un poco, ¿no? Pero bueno, acá tenemos entonces el teorema del coseno y ahí voy a sustituir los datos. A, que es 10, o sea, me queda C cuadrado, es A, es 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por A, que es 10, por B, que es 12, por coseno del ángulo de 35 grados. Bueno, acá el tema de la calculadora. Si ustedes tienen calculadoras de las que son más viejitas, las que no pueden poner toda la cuenta junta, recuerden lo que nos enseñaba la maestra, que tienen que separar términos. El más y el menos separan términos, nos decía la maestra, quiere decir que el producto se hace antes que las restas y las sumas, productos de división. Entonces yo tengo que calcular todo esto y después hacer la resta. ¿Ah? Ahora, si tenés una calculadora de estas que podés escribir todo a la vez, bueno, ahí lo podés hacer. Yo lo voy a hacer 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 10
por 12 por coseno de 35. Hacé esta cuenta a ver si te da lo mismo, porque si no te da lo mismo, capaz que estás usando mal la calculadora o tenés la calculadora en otro modo, no en modo para trabajar con grados, el modo D. Hagan la cuenta si están ahí en casa. Y eso me da 47 con 40, aproximadamente. Redondeamos dos cifras. Ahora, ese es el cuadrado de C. ¿Cómo obtengo yo el valor de C? Bueno, igual que hacían el año pasado cuando tenían que despejar del teorema de Pitágoras, la operación inversa de elevar al cuadrado es hacer la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 47, a veces usaban el más menos, ¿se acuerdan? Cuando estamos resolviendo una ecuación, pero acá sabemos que el lado tiene medida positiva, entonces el valor que buscamos es positivo. Por eso pongo directamente el valor positivo. Y eso da raíz cuadradas de 47,40, 6,88. Una aproximación, ¿no? Es 6,884. Habíamos dicho que si la tercera cifra es menor que 5, redondeamos así, dejamos las dos primeras cifras. ¿Está? O sea que esto era 6,88. Ahí si yo quisiera hallar el otro ángulo, cualquiera de los ángulos, ahí sí podría usar el teorema del seno. Les invito a que terminen este problema usando teorema del seno. Ahora quiero, antes de terminar el video, mostrar otra situación donde también se puede usar el teorema del coseno, que es la siguiente. Imagínate que tenés un triángulo ABC y conocés los tres lados, pero no conocés ningún ángulo. Ahí en el ejercicio 1, el punto C dice que tenés un triángulo donde el lado A es 7 centímetros, el lado B es 6 centímetros y el lado C 4 centímetros. Siempre recordando que esto es un bosquejo, no está hecho a medida. Si ustedes lo quieren hacer a medida, lo pueden hacer. Hoy en la clase también mostramos que se puede hacer con GeoGebra. Si lo hacen con GeoGebra, hasta pueden verificar después midiendo que los valores que obtuvieron son correctos, ¿da? Pero esto es simplemente para ubicar los datos. Y ahí me pide hallar los ángulos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente el teorema del seno no puede usar, porque el teorema del seno por lo menos es un ángulo preciso, pero sí puedo usar el teorema del coseno. Con cualquiera de los tres lados, cualquiera de los tres. Voy a empezar a usar con el lado A. A cuadrado igual. B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. En el repartido dice alfa, pero acá vamos a poner A. Si yo miro esta ecuación, todos los valores son conocidos excepto el ángulo, entonces voy a poder despejar. ¿Cómo hago? Bueno, sustituyo los datos. A era 7, o sea que me queda 7 al cuadrado. Igual. B, 6 al cuadrado, más 4 al cuadrado, menos 2 por 6 por 4 por coseno del ángulo A, que no lo conozco. Ahí hacemos las cuentas. 7 al cuadrado es 49, 36, 16, menos, acá puedo multiplicar 6 por 2, 12, 12 por 4 es 48, por coseno del ángulo A. Bueno, acá para despejar, puedo sumar estos dos, 30 y 10 es 40, 6 y 6, 12, 40 y 12 es 52, o sea que me queda 49, este 52 resta de este lado, es igual a menos 48 por coseno de A. Esto me da menos 3, igual a menos 48 por coseno de A. Entonces, para despejar coseno de A, este menos 48 que está multiplicando, divide del otro lado. Recordamos siempre que cambia la operación, ¿no? Entonces, me queda que el coseno de A es igual a menos 3 dividido menos 48. Esa cuentita, 3 dividido 48, da 0,0625. O sea que queda, voy a seguir acá,
coseno de A me queda 0,0625. Y parecido a como hicimos ayer, si yo conozco el valor del coseno y quiero el ángulo, uso la función inversa. Con la calculadora Shift coseno de 0,0625 me da 86. El ángulo A es 86,42 me quedaría grados. ¿Está? Porque es 416. Entonces redondeamos a 42. Ese sería el ángulo A. Me quedaría 86,42 grados. Después en clase vamos a ver cómo pasarlos a minuto y segundo. Por ahora vamos a trabajar con decimal. Si yo quisiera resolver hallar los otros dos ángulos, puedo, si quiero, ahora sí usar el teorema del seno, que es más fácil que volver a hacer todo esto. Queda más directo. ¿Está? Pueden terminarlo también como ejercicio. Recuerdo que la próxima reunión que vamos a tener por Zoom es el viernes a las 9 de la mañana con el código que ya les mandé. ¿Ah? Si están viendo este video, denle me gusta para saber que lo vieron y también pueden dejar un comentario con alguna pregunta que tengan, cualquier cosa que pueda aclarar lo podemos hacer por acá también. ¿Ah? Así que nos vemos el viernes